según la versión oficial, Miguel de la Madrid estaba arreglando el país que había desarrollado López Portillo. Según los medios oficiales, era un país democrático, que en realidad ahora lo vemos ya a la distancia, era muy fácil la definición, nos hicimos tantas bolas con la definición, pero era una dictadura con refrendo electoral, ¿no? Porque había elecciones, ¿no? Y entonces, bueno, según este país era eso. Según en el 85, según Miguel de la Madrid, no se había muerto nadie en el terremoto, no había cadáveres debajo de los escombros. Nos pidió el primer día en la televisión, nadie tenía luz, entonces nadie lo vio, pero salió en la televisión diciendo: ustedes quédense en sus casas, no estorben las labores de rescate. Cuando no había labores de rescate estábamos nosotros, ¿no? Y entonces, según la versión oficial, pues en 88 había ganado Salinas por una amplia ventaja y no Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces esa era un poco la versión oficial. Y del otro lado, digamos del lado del entretenimiento, pues no llegaba a la radio más que la música de los 70s. Era un país muy cerrado, ¿no? Y en el entretenimiento, pues Televisa seguía haciendo los mismos programas que hacía toda la vida, pero por abajo había un enorme auge cultural, ¿no? Que había empezado en las clases bajas, entre los panchitos, entre las bandas juveniles que asistían al Chopo, al Tianguis, y ahí se enteraban de que, bueno, había producción de algo que se llamaba New Wave, había algo que se llamaba Post-Punk, había bandas en Japón, había bandas en toda Europa, ¿no? Y que en Estados Unidos había pasado ya un momento donde había una banda que se llamaba Los Ramones, ¿no? Y entonces, y lo nuevo era el glam, el glitter que había inventado Bowie, ¿no? Y The Cure, y la depresión, y los pelos todos así, como después nos lo haría ver fácticamente Caifanes, cuando era Las insólitas imágenes de Aurora. Aquí tengo Back to the Future, Regreso al futuro, que es una película precisamente que te habla de una angustia con el futuro, ¿no? Es una película que tú pensarías que es futurista, pero en realidad se trata de una máquina del tiempo que regresa al tiempo de los papás. Y es como si Estados Unidos, que vivía en el régimen de Reagan, se quisiera olvidar de Vietnam, y entonces el chavo va hacia los 50, ¿no? Entonces, todo lo que es traumático en Estados Unidos, que son 60, 70, no existe en la película, simplemente es el momento actual o un poquito más hacia el futuro y los 50, ¿no? Nosotros creo que nos sentimos confortables en los 40, ¿no? Un poco más antes. Y había como toda una angustia de qué nos deparaba por ejemplo, el espacio exterior, ¿no? Entonces lo vivíamos con angustia, pues había aliens y te inyectaban huevecillos y te mordían la cabeza, ¿no? O sea, no era como en los 60, Odisea 2001, que se graba un año antes de que lleguemos a la luna. Es como, digo, salvo el episodio de la computadora que se vuelve loca, todo es como muy místico y muy 60s. Los 80s era, no, hay aliens, o sea, nos van a matar los extraterrestres, son violentos, son babosos, ¿no? Es horrible lo que hay allá afuera, ¿no? Y eso yo lo extrapolo, digamos, pues, por el SIDA empezamos a tener miedo también al contacto físico y en general, digamos, a los demás. La crisis del 82 se vivió como un enfrentamiento eterno entre clases sociales, ricos y pobres, corruptos y honestos. Fue un momento muy difícil. De hecho, nos enteramos muchos años después, pero había habido un estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos en 1987, donde la conclusión era que México estaba al borde de una guerra civil, porque a la crisis económica se le aumentaba la crisis política, la incapacidad del gobierno de Miguel de la Madrid de hacer nada, y esta idea de que ya no existía el futuro, ¿no? Y entonces, si solo existe el presente, pues hay que tomarlo y a ver quién agarra más, ¿no? Y entonces esa era un poco la situación a finales de la década, ¿no? Y tú lo veías en la calle, eran bandas de 1.500, 1.600 chavos que vivían en la calle, ¿no? Y cuando, ahí lo relato en la novela, cuando es el gran encuentro entre ellos y las bandas unidas de Kiss que venían de Azcapotzalco, los panchitos eran de Tacubaya,
pues es un enfrentamiento que suspende el tráfico en la ciudad. Pregunté muchas veces cuando lo estaba escribiendo si era inocencia o no lo que se había perdido. Yo creo que fuimos inocentes en muchas cosas. La idea, por ejemplo, de que como nunca habíamos, en el caso de la política, por ejemplo, de la participación vecinal y esas cosas, nunca lo habíamos hecho, entonces parecía todo muy fácil y no era tan fácil, ¿no? La famosa frase de Monsiváis, después de 88 a mí me sigue pareciendo que resume la década, es decir, o por lo menos la parte electoral de la década, decía él, no es lo mismo ganar una elección, que te respeten la elección, que luego te dejen gobernar y luego saber gobernar, ¿no? O sea, nos faltaba todavía un largo camino para democratizar por lo menos la ciudad, que es por ahí por donde empezamos nosotros. Y del lado, digamos, de lo demás, yo cuento ahí, por ejemplo, una experiencia de pérdida de inocencia, que es ver una película pornográfica en un videocassette, porque era la primera vez que podíamos tener en una casa, ¿no?, la posibilidad de ver una película pornográfica. Lo demás eran revistas, o sea, fotos. Y es una experiencia irrepetible, porque era una experiencia colectiva, mixta, digamos, hombres y mujeres, ¿no? Y pues veías salir de la película porno y veías gente haciéndolo de veras, ¿no? Ahí se perdió, digamos, un poco esa inocencia, de tal manera, digamos, que también, digamos, con todo el ritual, que por supuesto es intraducible ya para las nuevas generaciones, de juntar tu dinero, ir al Chopo, ir por tu disco, llegar a tu casa muy emocionado, sacar el celofán, ¿no? Había gente que se lo dejaba incluso. Sacar el disco, poner la aguja, limpiar la aguja, poner el disco, y después revisar todas las letras, la producción, las fotos, etcétera, durante un mes completo, ¿tú? Que lo ponías, y luego te gustaba una y la ponías hasta que se rayaba el disco, ¿no? Y ese ritual, digamos, también se pierde, ¿no? Esa es una inocencia perdida también.